En esta ocasión vamos a trabajar en el tema 1.10, recíproco de un número. Se me pide que realice la siguiente multiplicación. En el literal A, multiplicar 3 por un tercio. Lo que hacemos acá es que al 3 lo dividimos entre 1, le colocamos el 1 como denominador y multiplicamos. Multiplicamos luego. Para multiplicar, recordemos que multiplicamos numerador por numerador y denominador por denominador. 3 por 1 es 3 y 1 por 3 es 3. 3 entre 3, tercera 1, tercera 1. Eso me da 1 entre 1. La respuesta 1 entre 1 es 1. En el literal B me pide multiplicar menos 5 tercios por menos 3 quintos. Como estamos multiplicando dos números negativos, menos por menos me va a dar más, ¿verdad? Entonces positivo. Y luego multiplico numerador por numerador y denominador por denominador. 3 por 5, 5 por 3 es 15. Y 3 por 5 es 15. Si yo divido 15 entre 15, el resultado me va a dar 1 positivo, ¿verdad? Luego en el literal C me pide, perdón, ya no hay más literales, ese era el último, el literal B. Luego me dice el 3 se puede interpretar como 3 sobre 1, era la indicación para este caso, ¿verdad? Entonces, si ustedes se fijan en ambas operaciones dio 1 como resultado. ¿Qué es lo que me pide? ¿Cuál en el número 1? ¿Cuál es fue el producto de los literales anteriores? Perdón. El producto fue 1. Fue 1. Número 2. ¿Qué características tienen los multiplicadores en cada multiplicación? Por ejemplo, que si yo tengo 3 sobre 1, el multiplicador era 1 sobre 3. Era como que el 3 lo pasé hacia abajo y el 1 lo pasé hacia arriba, ¿verdad? Igual el menos 5 tercios tendría menos 3 quintos. Es como que ha pasado el 5 hacia arriba y el 3 hacia abajo. Entonces la característica que tiene es como que se han invertido las posiciones. Se han invertido las posiciones. Y a esos números que se les invierten las posiciones son números, se llama recíproco de un número. Recíproco del número. El recíproco del número resulta de invertir la posición del número. Por ejemplo, si yo tengo un número, el 5, el recíproco va a ser 1 sobre 5. ¿Por qué? Porque todo número entero tiene el 1 como denominador. Entonces cambiamos la posición. El 1 pasa hacia arriba y el 5 pasa hacia abajo, si ustedes se fijan. Por ejemplo, tendría también el 8, que el recíproco sería 1/8. También podemos tener una fracción, 5 séptimos, el recíproco sería 7 sobre 5. Cambiar numerador por denominador en ambas posiciones. Esa sería la manera de encontrar el recíproco de un número. Una de las propiedades que cumple el recíproco de un número es que al multiplicar un número por su recíproco, el resultado siempre me va a dar 1, tal como lo vimos acá en estos dos casos. Multiplicamos el 3 por un tercio y me dio 1. Luego multiplicamos menos 5 tercios por menos 3 quintos y me dio 1 como resultado. Esa es la propiedad fundamental de los números que son recíprocos, que al multiplicar un número por su recíproco el resultado dará siempre 1. Entonces me pide aquí que encuentre el recíproco de estos números. Por ejemplo, menos 5. Entonces, como es menos 5 tiene 1 como denominador, el recíproco sería menos 1 sobre 5, es decir, menos 1 quinto. Luego acá tenemos menos 1/8. El recíproco sería menos 8 sobre 1. Recordemos que el recíproco de un número también va a tener el mismo signo del número que queremos calcular, encontrar su recíproco. Por ejemplo, este era menos 1/8, el recíproco también va a tener signo negativo. Eso debemos tomarlo en cuenta. Acá, por ejemplo, tengo yo menos
0.6. No puedo encontrar el recíproco, ¿por qué? Porque es una fracción, es un número decimal. Entonces yo lo que hago es que encuentro la fracción equivalente a ese decimal. ¿Qué hago? Veo los números que están después del punto decimal. Después del punto decimal solo está el número 6. Entonces, para pasar la fracción, el 6 escribo en la parte de arriba y abajo voy a poner el 1, el número 1, y le voy a agregar los ceros según las posiciones o los números que hayan después del punto decimal. De aquí para allá, ¿cuántos hay? Solo hay uno, ¿verdad? Entonces agrego un 0. Entonces la fracción equivalente a la fracción a menos 0.6 es menos 6 décimos. A ese ya le puedo sacar su recíproco, ¿verdad? Entonces el recíproco sería menos el 10 pasa hacia arriba y el 6 pasa hacia abajo. Si yo lo quiero dividir para sacar el recíproco como decimal, sería dividir 10 entre 6. El 6 en el 10 cabe una vez, se lo resto y me sobran 4, agrego 0 y punto. Ahora un número que multiplicado por 6 me dé 40 o cerca es el 6. 6 por 6, 36, para 44. Y así voy a ir. Entonces es como un número decimal periódico. Entonces el recíproco sería menos 1.666 recíproco, ¿verdad? Recíproco, no, perdón, periódico. 1.66 periódico. ¿Cómo podríamos corroborar que ese es el recíproco? Si yo multiplico menos 0.6 por menos 1.66, el resultado tendría que ser ¿cuánto? 1, ¿verdad? Claro que como es un decimal periódico no va a dar exactamente 1, va a dar menos, va a dar 0.999, pero prácticamente sería el 1. Espero hayamos aclarado las dudas en estos ejercicios y pues resuelven los demás que aparecen en su libro de texto.